Muy buenas noches. Eh, Somos el grupo número 1, el cual está conformado por Desiree Rodríguez y mi persona Diego Castañeda. En este momento vamos a presentar el ejemplo, vamos a explicar y presentar el ejemplo de análisis de potencia sobre formas hiperbólicas de las ecuaciones. Iniciamos con la presentación. En la primera diapositiva vemos el ejemplo 6.3 del libro de análisis de potencia de John Gardner y William Stevenson, el cual dice así: una línea de transmisión de un circuito a 60 Hz tiene una longitud de 370 kilómetros, lo que equivale a 230 millas. Los conductores son tipo rock con espaciamiento de plano horizontal y 700.25 metros o 23.8 pies entre ellos. La carga en la línea es de 125 megavatios a 215 kilovoltios, con un factor de potencia de 100%. Necesitamos encontrar el voltaje, la corriente, la potencia en el extremo del generador y la regulación de la propagación de la onda de la línea. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta las tablas A.3, A.4 y A.5 del apéndice para seleccionar los pies y las millas en vez de metros y kilómetros. Dichas tablas se encuentran en las páginas 707, 708 y 709 del libro de análisis de potencia de John Gardner y Will Stevenson, donde tenemos la distancia equivalente, la cual es raíz de 3 por cada una de las distancias por el doble al final, que nos da aproximadamente 30.0 pies. Luego de esto procedemos a emplear las tablas donde seleccionamos el tipo de conductor que el enunciado anterior decía que era tipo rock, el cual es un tipo conductor de aluminio con alma de acero. Empezamos calculando la impedancia en serie, la cual la fórmula es Z es igual a la resistencia a 50 grados centígrados más la reactancia inductiva por el factor de espaciamiento de reactancia inductiva a 30 pies. En esta fórmula utilizamos la tabla A.3 y A.4, obteniendo una impedancia de 0.8431 con un ángulo de 79.04 grados de ohmios sobre milla. Luego continuamos con la admitancia paralelo, la cual dice así: Y es igual a 1 entre la suma de la reactancia capacitiva más el factor de espaciamiento para la reactancia capacitiva. Y luego de esto obtenemos un resultado de 5.105 por 10 a la menos 6 con un ángulo de 90 grados. Luego de esto calculamos la admitancia en paralelo total, la cual la fórmula es raíz cuadrada de la admitancia en paralelo por la impedancia por la longitud. Sacamos la raíz cuadrada de la impedancia por la admitancia y luego lo multiplicamos por 230, que es la longitud, y nos da como resultado en un número polar 0.4772 con un ángulo de 84.52 grados, y en un número complejo 0.0456 más J del 0.4750. Luego calculamos la impedancia característica, la cual la fórmula es raíz cuadrada de la impedancia entre la admitancia, donde dividimos estos valores y sacamos la raíz cuadrada para obtener un valor de 406.4 con un ángulo de menos 5.48 grados ohmios. Continuamos con el voltaje extremo de recepción de la línea neutro, el cual la fórmula es voltaje de recepción es igual a los 215.000 voltios
de la línea de transmisión entre raíz de 3, donde tenemos un resultado de 124.130 volts con un ángulo de 0 grados medidos a neutro. Continuamos con el cálculo de la corriente de extremo de recepción, donde I de recepción o intensidad de recepción es igual a los 125 megavatios de la línea entre raíz de 3 por los 215.000 voltios, dándonos un resultado de 335.7 amperios con un ángulo de 0 grados. Procedemos a calcular los valores de funciones hiperbólicas, donde la admitancia en paralelo total es igual al 0.4772 con un ángulo de 84.52 grados, lo cual es igual a alfa más el imaginario de beta, que eso es igual a 0.04556 más j del 0.4750. Sacamos el coseno de los valores anteriores, donde obtenemos el coseno de la admitancia en paralelo total, el cual el resultado es 0.8904 con un ángulo de 1.34 grados. Luego de calcular el coseno, continuamos con el seno, con la misma fórmula y los mismos valores, obteniendo un resultado del seno de la admitancia en paralelo total igual a 0.4597 con un ángulo de 84.93 grados. Se procede a calcular el voltaje de envío a partir de los datos de extremo recepción, donde la fórmula dice que el voltaje de envío es igual al voltaje de recepción por el coseno de la admitancia en paralelo total más la corriente de recepción por la impedancia característica por el seno de la admitancia en paralelo total, obteniendo un resultado de 137.860 volts con un ángulo de 27.77 grados medido al neutro. Luego calculamos la corriente de envío a partir de los datos de extrema recepción, donde la fórmula es la siguiente. Corriente de envío es igual a la corriente de recepción por el coseno de la admitancia en paralelo total más la división del voltaje de recepción entre la impedancia característica por el seno de la admitancia en paralelo total, dándonos un resultado de 332.31 amperios con un ángulo de 26.33 grados. Luego procedemos de tal modo, obtenemos que el extremo del generador se obtienen los siguientes resultados, donde el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por los 137.86 amperios voltaje calculado anteriormente, dándonos un resultado de 238.8 kilovolts. La corriente de línea son 332.3 amperios. El factor de potencia se obtiene por el coseno de 27.77 grados menos 26.33 grados, dándonos aproximadamente 0.9977, que se aproxima a 1. La potencia da como resultado 137.443 kilowatts. Considerando que la línea no tiene carga, o sea que la I de recepción es igual a 0, podemos obtener de la siguiente fórmula que el voltaje de envío es igual al voltaje de recepción por el coseno de la admitancia en paralelo total más la corriente de recepción por la impedancia característica por el seno de la admitancia en paralelo total. Debido a que la corriente de recepción es 0, todo lo que es I de recepción, impedancia característica y el seno de la admitancia en paralelo, todo ese número me da 0. De lo cual despejamos al voltaje de recepción y obtenemos que el voltaje de envío entre el coseno de la admitancia en paralelo. De tal modo que resulta que el voltaje de recepción es igual a 137.86 entre 0.8904. ¿Para qué es este valor? Para poder calcular la regulación de propagación de la onda, en lo cual tenemos que RG es igual al valor del voltaje de recepción anterior menos
el voltaje de recepción entre el mismo voltaje de recepción multiplicado por 100, lo cual nos da 24.7% de regulación de propagación de la onda, donde obtenemos la longitud de onda y la velocidad de propagación, las cuales se calculan de la siguiente manera. Anteriormente habíamos dicho que la admitancia en paralelo total era igual a alfa más el J por el beta. Obteniendo estos valores, despejamos beta y obtenemos que beta es 0.002065 radianes sobre milla. Luego de esto, obtenemos la longitud, que es 2pi entre el beta, dándonos 3043 millas, para poder calcular la velocidad de propagación, que sería la frecuencia por la longitud, dándonos una velocidad de propagación de 182.580 millas por segundo. En este ejemplo se observa que las ecuaciones de voltaje de envío y corriente de envío, el valor de voltaje debe expresarse en voltios y debe ser de voltaje de líneas a neutros. Sin más nada que decir, espero que mi explicación haya sido detallada. Agradezco su tiempo. Muchísimas gracias.